Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 16. El futuro de la financiación al desarrollo. Si no cambian las tendencias actuales, en 2030 seguirán viviendo en la pobreza extrema 575 millones de personas. Se tardarán casi 3 siglos en cerrar las brechas de género en relación con la protección jurídica y también la eliminación de leyes discriminatorias en el mundo. Habrá 84 millones de niños y niñas sin escolarizar y 300 millones abandonarán la escuela sin saber ni leer ni escribir. El mundo está marcado por múltiples crisis superpuestas e interconectadas: climática, alimentaria, sociopolítica, y así el desarrollo sostenible no es una aspiración, sino una necesidad urgente que solo se podrá lograr con voluntad y sobre todo con recursos. Aunque tradicionalmente los debates han girado sobre todo en torno a la ayuda oficial de los gobiernos, la financiación del desarrollo responde a un ecosistema mucho más amplio y complejo, que incluye actores públicos y privados, tanto nacionales como internacionales. Este sistema abarca desde la cooperación bilateral y los bancos multilaterales hasta los bonos sostenibles, el comercio internacional o las alianzas con el sector privado. En efecto, las cosas han cambiado mucho desde los primeros días de la cooperación internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, nacieron la cooperación al desarrollo de los llamados donantes tradicionales, es decir, países europeos y Estados Unidos, y poco después también la cooperación sur-sur, en el contexto de la Conferencia de Bandung, en la que se reunieron países africanos y asiáticos que acababan de alcanzar su independencia. En plena Guerra Fría, la cooperación se convirtió en una herramienta importantísima de influencia geopolítica, ya que los dos principales bloques veían en ella una forma de fortalecer su poder y presencia en el mundo. En el caso de los donantes occidentales, la ayuda al desarrollo solía canalizarse principalmente a través de agencias estatales como USAID o de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En aquel modelo, la ayuda era en su mayoría ligada, lo que implicaba que los países receptores estaban obligados a gastar esos fondos en bienes y servicios provenientes del país donante. Es decir, la ayuda servía también como impulso económico para las propias economías que la ofrecían. Por ejemplo, si un país donante financiaba la instalación de una bomba de agua en una zona afectada por la sequía, la empresa encargada de diseñarla, fabricarla e instalarla solía ser del propio país donante. Esto suponía desplazar a la industria local y descuidar la formación técnica del personal del país receptor. Este enfoque generó una dinámica claramente vertical, de donante y receptor, donde quienes supuestamente eran los beneficiarios de la ayuda apenas tenían voz en las decisiones. Más tarde, los años 80 y 90 estuvieron marcados por una profunda crisis de la deuda, que afectó especialmente a América Latina y a África. En ese contexto, la agenda de desarrollo se centró en la estabilidad macroeconómica, el denominado Consenso de Washington. Pero la financiación venía con condiciones. Por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial exigían políticas de ajuste estructural, como la liberalización de la economía, privatizaciones y recortes en el gasto público, cuyos resultados fueron cuestionables. De hecho, en América Latina, a día de hoy, la década de los 80 se sigue recordando como la década perdida. En los 90, con la caída del muro de Berlín, el colapso del bloque soviético y lo que Fukuyama denominó el fin de la historia, cayeron los flujos de ayuda al desarrollo. Los donantes tradicionales, afectados por sus propias crisis económicas, se volvieron más reacios a continuar aportando fondos. Sin embargo, en paralelo se celebraron también las cumbres sociales de los 90, que fueron dando forma a una nueva conceptualización del desarrollo, entendido no solamente como crecimiento económico, sino también como atención a las necesidades sociales básicas. El primer granito de esta nueva etapa llegó en el año 2000, con la Declaración del Milenio que sentó las bases de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y dio paso, en 2002, a la primera Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, que se celebró en Monterrey, en México. Para este momento ya era evidente que la financiación al desarrollo trascendía la ayuda oficial y las instituciones tradicionales como el FMI o el Banco Mundial, por lo que era necesario movilizar también al sector privado, reformar el sistema financiero internacional y tener en cuenta otras fuentes como las remesas o el fortalecimiento de los sistemas fiscales en los países receptores. Asimismo, en parte gracias a la emergencia de nuevos donantes no occidentales, como China, Brasil o la India, se cuestionaba la lógica vertical donante-receptor y se defendía una mayor representación de los países en desarrollo. También se identificaron una serie de problemas fundamentales en el sistema de financiación al desarrollo. Uno de ellos, la incoherencia de la ayuda. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, financiar programas de apoyo al sector privado en un país receptor si al mismo tiempo el donante impone barreras comerciales? Otro problema que también se identificó fue la volatilidad de la ayuda. En algunos países, la ayuda externa representa una parte enorme del PIB, por lo que su falta de previsibilidad supone un riesgo grandísimo. También se sumó la problemática de la fragmentación de la ayuda. Con tantos actores involucrados y sin una coordinación adecuada, es fácil que los esfuerzos se dupliquen y los recursos se acaben desperdiciando. En 2015 siguió la Agenda 2030,
2030, que agrupa 3 acuerdos importantes. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la tercera Conferencia de Financiación para el Desarrollo, en este caso que se celebró en Addis Abeba, en Etiopía. En este último encuentro se siguió ampliando el foco, añadiendo la sostenibilidad ambiental a las ya existentes dimensiones de crecimiento económico y justicia social. En definitiva, el sistema de financiación al desarrollo se convierte en el motor hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS. Aunque todo este proceso de refinamiento del sistema de financiación al desarrollo ha aumentado progresivamente su eficacia y legitimidad, queda aún mucho por hacer para garantizar un sistema totalmente representativo e igualitario. Este debe permitir la movilización de financiación a gran escala, de forma predecible, asequible y alineada con las prioridades y necesidades del llamado sur global. Cada vez son más las voces que piden cambiar la lógica asistencial por un enfoque de justicia y de reparación, reconociendo las desigualdades históricas y buscando soluciones más equitativas. Precisamente, este será uno de los temas centrales de la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025. Por eso dedicamos este episodio de Conversaciones Elcano a hablar sobre el futuro de la cooperación al desarrollo. Para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros a 2 invitadas, Iliana Olivier y María Santillán. Iliana es investigadora principal del Real Instituto Elcano, profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid y directora de la red European Think Tanks Group. María, por su parte, es investigadora del Real Instituto Elcano y experta en desarrollo global, así como en cooperación internacional y multilateral. Bienvenidas, es un gusto teneros aquí. Bienvenidas, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. La Agenda 2030, como su propio nombre indica, entra ya en su recta final y lo hace en un momento especialmente convulso para las relaciones internacionales. Hemos hablado esta temporada de Conversaciones Elcano precisamente de esto, ¿no? De cómo el sistema multilateral vive una profunda crisis de legitimidad y las relaciones entre estados se han vuelto cada vez más transaccionales, más marcadas por intereses inmediatos o por la lógica de suma cero. Sí, totalmente. Y además estos procesos parecen haberse acelerado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a quien vamos a escuchar ahora acusar por medio de bulos a la agencia de cooperación estadounidense, la USAID, de malgastar millones de euros en programas de ratones transgénero o circuncisiones en Mozambique. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. Es tan absurdo que podría resultar cómico si no hubiese sido la justificación para recortar casi todo el presupuesto de cooperación estadounidense en el extranjero, lo que podría suponer, según diferentes estimaciones, casi un 40% de la ayuda humanitaria a nivel mundial. Iliana, ¿cuáles pueden ser los impactos de esta decisión de Trump? Lo cierto es que, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ignacio y Marta, por contar conmigo, con nosotras para este episodio de hoy. El impacto, o los impactos, mejor dicho, de la decisión de la administración de Trump de cerrar temporalmente, ¿no? Este es el término oficial, ¿no? El cierre temporal de USAID. La verdad es que los impactos se dan en muchos planos y a muchos niveles. Por un lado está, bueno, pues el más obvio, ¿no? De realmente de que se cuenta en vidas humanas, ¿no? Y en acceso a servicios básicos, a servicios sanitarios básicos, y también en gran parte debido al dato que tú mismo has dado, Ignacio, que Estados Unidos no solamente era el primer donante mundial en términos absolutos, sino que además tenía una parte importante de esa ayuda estaba destinada precisamente a emergencias humanitarias, ¿no? Ayuda humanitaria de emergencias. Aún no se conoce bien la magnitud del impacto, ¿no? En términos de acceso a salud u otras variables similares. En gran medida porque todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar cerrada temporalmente la agencia ni cuáles son los programas, digamos, que sobrevivirán a esa criba que se está haciendo desde la propia administración. En cualquier caso, todo hace prever que la gran parte de los impactos se concentrarán
concentrarán en África subsahariana, que es donde estaba orientada prioritariamente geográficamente la ayuda estadounidense. Por lo tanto, bueno, pues cabe prever pues una desestabilización mayor en la zona, que ya está, como bien sabéis vosotros, bueno, pues ya azotada pues por problemas de consecuencias del cambio climático, inestabilidad política, problemas securitarios. Probablemente, bueno, pues veamos también desplazamientos forzosos como consecuencia de los cierres de proyectos, pero bueno, también además hay que tener en cuenta que algunos de estos países están ya en niveles de endeudamiento externo muy altos y realmente en este sentido, bueno, pues el recorte de fondos puede desencadenar también problemas de inestabilidad financiera en la región. Otro aspecto que se verá afectado sin duda alguna es el poder blando de Estados Unidos, ¿no? Marta lo explicaba al inicio, es la cooperación que nace del discurso de los 4 puntos de Truman. Marcó en buena medida, digamos, la agenda blanda internacional de Estados Unidos y de gran parte de los donantes occidentales en la segunda mitad del siglo XX. Y ya por último, bueno, pues por no extenderme, otro de los espacios que se resentirá es el propio espacio multilateral. Una parte importante, digamos, uno de los pilares del sistema multilateral es, de hecho, el sistema de cooperación al desarrollo. Una gran parte de las agencias de Naciones Unidas viven y sobreviven gracias a los presupuestos de ayuda de muchos de los países, ¿no? Esto ya se sabe, hay agencias de Naciones Unidas que ya están barajando, bueno, pues cierres, fusiones con otras y desde luego recortes de plantilla de en torno al 70%. Caray. Bueno, además de este resentimiento del sistema multilateral al que hacía referencia Ileana, otro cambio importante que se está produciendo en el orden internacional es su creciente multipolaridad, con potencias no occidentales ganando influencia y asertividad. Así, el club, digamos, de países donantes ya no está compuesto únicamente por países europeos y Estados Unidos, sino que se incluye ahora también a China, Arabia Saudí, Brasil o la India. Entonces, Ileana, ¿qué papel juegan estos nuevos actores y especialmente China en el sistema de financiación al desarrollo? Pues yo diría que resumidamente y sin la necesidad de desembolsar volúmenes ingentes de ayuda, China ha tenido una capacidad bastante fuerte de transformación del sistema de cooperación. El dato que tú apuntabas en la introducción sobre la conferencia de Bandung, creo que ese es muy importante tenerlo en cuenta. Con esto lo que quiero decir es que a los que llamamos donantes emergentes, en realidad no son emergentes, ¿no? La cooperación sur-sur nace en el año 55, ¿no? Y es verdad que aunque con programas más modestos, los países del sur global llevan, ¿no? Relacionándose en el plano de la cooperación desde hace ya décadas. Todo esto lo digo para señalar que, bueno, que también hay un aprendizaje de años, de décadas de China, de cómo relacionarse con otros países en Asia, en América Latina o en África, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque realmente esta asertividad, ¿no? en la cooperación china, tal y como la conocemos hoy, también se construye, ¿no? sobre una experiencia basada, bueno, pues en lo que ellos identifican como las necesidades de los países socios, que en muchos casos, bueno, pues reclaman sobre todo la atención a necesidades en materia, bueno, pues de infraestructuras económicas, ¿no? Yo creo que esta idea de que China es más transaccional y que por eso ha hecho al sistema más transaccional es una verdad solo a medias, ¿no? De hecho, bueno, pues independientemente de que la ayuda tradicional, la ayuda europea, haya tenido también, digamos, entre sus objetivos el apoyo a la cobertura de las necesidades sociales básicas, la traslación de valores europeos, ¿no? en políticas públicas de otros países socios, también han estado en juego, naturalmente, también los intereses de los donantes. En ese sentido, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo quizás es la asertividad de Estados Unidos o de la propia Unión Europea en poner, ¿no? por delante también sus intereses de forma mucho más clara en sus relaciones de cooperación o en las de partenariados internacionales, como se denominan ahora oficialmente por parte de la Comisión, y esto en parte, digamos que quien motiva ese giro es en parte China, ¿no? Y más allá del relato están también, bueno, pues las propias instituciones y los programas. La propia iniciativa
iniciativa Global Gateway, que surge en 2021, después de a raíz como respuesta, ¿no?, a la pandemia del COVID, también se enmarca, y esto lo ha dicho en varias ocasiones la presidenta von der Leyen, como una respuesta a la iniciativa de la Franja y la Ruta China y una forma de emular la forma de cooperar de China que desde Bruselas se lee como más atractiva para los países socios que la forma más tradicional de cooperación para el desarrollo europea. Y en este sentido también la propia DFC, la institución financiera de desarrollo, que por cierto se instaura en Estados Unidos durante el primer mandato de Trump y como parte de un acuerdo bipartidista entre demócratas y republicanos, también tiene esta orientación a la financiación de grandes infraestructuras, particularmente para la transición, el caso más bien de Global Gateway, pero con esta idea, ¿no?, de las transiciones digitales y verdes en la agenda internacional. Y en este escenario que nos planteas, ¿no?, donde parece que compiten las diferentes potencias por presentar diferentes modelos, ¿no?, de cooperación, desde Global Gateway hasta la propuesta china, ¿no?, de la ruta y la franja, con el repliegue de Estados Unidos, que hay que recordar que también se ha salido de los acuerdos de París, que es un pilar, ¿no?, de la Agenda 2030. ¿Vamos a poder encontrar un sucesor a esta agenda que realmente termina ya en escasos 5 años y sus objetivos de desarrollo sostenible? Pues aquí se produce una paradoja que es interesante, porque por un lado, efectivamente, estamos en un escenario internacional más fragmentado, una aproximación a la cooperación internacional para el desarrollo mucho más transaccional, pero por otra parte hay una cierta homogeneización de las agendas. Hay una tendencia, desde luego en la Unión Europea, la vemos también claramente, digamos, por los globos sonda que nos van llegando sobre la futura, la que será la cooperación para el desarrollo estadounidense una vez que haya terminado el periodo de revisión, donde parece que nos vamos aproximando a una lógica de dos compartimentos, ¿no? Por un lado, la ayuda humanitaria y las necesidades sociales muy básicas en un contexto de crisis recurrentes, ¿no?, que pueden tener un efecto desestabilizador regional o incluso internacional muy fuerte. Por lo tanto, ayuda humanitaria, sanitaria fundamentalmente, y también ayuda de emergencia en casos de catástrofes. Y por otro lado, una lógica, digamos, de ayuda reembolsable, financiera, para la construcción de infraestructuras, con un acento digital o verde mayor o menor según el donante, ¿no? Y en realidad, esta tendencia en la que todo lo que hay en medio desaparece, ¿no? O sea, digamos, pues por ejemplo, el fortalecimiento institucional, toda la gobernanza, la educación, la igualdad de género también es según qué donantes, esta lógica en estas dos dimensiones se está extendiendo. Entonces, en realidad, incluso en este contexto fragmentado, hay una cierta homogeneización, una tendencia a interpretar de la misma manera lo que tiene que ser el desarrollo, la agenda de desarrollo y la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, quizás, como parte de esta lógica, nos podríamos encontrar con que efectivamente sucediera una agenda, a la Agenda 2030, que respondiese a esta lógica de estos dos compartimentos. Lo otro que este sería, por supuesto, uno solo de los escenarios posibles, ¿no? En otro escenario, digamos que la lógica confrontacional y la fragmentación superan con mucho, digamos, esta visión más o menos compartida o el espíritu común, ¿no?, que podría salir de esta visión más o menos compartida, y que vayamos, o a una serie de agendas fragmentadas, como lo que teníamos previamente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una agenda de género, una agenda de educación, una agenda de sanidad, una agenda de medio ambiente y de clima, o una vuelta al básico. Es decir, también existe la percepción de que la Agenda 2030 ha sido demasiado compleja, demasiado difícil de articular políticamente, difícil de entender por gran parte de la ciudadanía, y que la ayuda al desarrollo tiene que concentrarse más en una serie de objetivos, menos objetivos, más claros, más mensurables. Es decir, ahí estaríamos volviendo a una lógica de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por eso me gustaría también anunciarles que la ciudad de Sevilla albergará la 4ª conferencia de financiación al desarrollo, que tendrá lugar en julio del año 2025. Este, señorías, es el segundo foro más importante de todos los que organiza Naciones Unidas. Es un encuentro decisivo para modernizar el sistema multilateral
y va a ser la capital no solamente de Andalucía, sino también del mundo en el año 2025, Sevilla. Acabamos de escuchar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, anunciando que Sevilla será la sede de la 4ª Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. La cita, como hemos dicho, será del 30 de junio al 3 de julio de 2025 y no se trata de cualquier evento. Es probablemente la última gran conferencia sobre financiación antes del cierre de la Agenda 2030 de la que hemos estado hablando. Ahora bien, probablemente muchos de quienes nos escuchan no hayan oído hablar nunca de esta conferencia, ni tengan tampoco claro de qué va exactamente ni por qué es tan relevante. María, ¿qué temas se van a discutir y, por ser prácticos, qué impacto puede tener para la financiación al desarrollo? A ver, las conferencias de financiación del desarrollo, que efectivamente son algo menos conocidas que, por ejemplo, la Agenda de Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pero son muy importantes porque al establecerse una serie de objetivos de desarrollo a nivel global, hace falta también acordar, ponerse de acuerdo con respecto a los medios, ¿no? Cómo se van a financiar y cómo se van a movilizar los recursos para el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, es ahí donde radica la importancia de esta conferencia, ¿no? Es, como solemos decir nosotras, es la conferencia sobre los medios. Y hablando de los medios, y esto también lo mencionabais un poco antes, muchas veces asimilamos, ¿no?, la financiación del desarrollo con la ayuda oficial al desarrollo, pero realmente la AOD, que así la llamamos, es muy importante, pero es uno entre muchos flujos de financiación que pueden tener un impacto en desarrollo. Entonces, también esta conferencia es una cita importante porque permite juntar una serie de conversaciones con una lógica de conjunto, ¿no? De veamos cuáles son todos estos recursos, todos estos esfuerzos que tenemos a nuestra disposición para la financiación del desarrollo y cómo los movilizamos de forma coordinada y de forma eficaz. Entonces, ¿cuáles son todos estos tipos de flujos de financiación a los que me refiero? Bueno, pues como he mencionado ya, la ayuda oficial al desarrollo, pero también en esta conferencia se va a hablar de deuda, de reestructuración de deuda, de negociación de deuda, no solamente de cara a resolver los problemas actuales que tienen algunos países de insostenibilidad de su deuda, sino también de cara a prevenir o intentar prevenir problemas de deuda en el futuro. También se va a hablar de recursos domésticos en los países en desarrollo. Esto está muy vinculado también con los debates fiscales, tanto a nivel nacional, sistemas fiscales nacionales, pues a lo mejor más fuertes, y también está vinculado con la cooperación a nivel internacional, con la conversación sobre fiscalidad internacional, ¿no? Cómo aseguramos que haya un sistema fiscal internacional que sea justo. También se va a hablar, y está todo relacionado, como decía, de la banca multilateral de desarrollo, cómo fortalecerla. Se va a hablar del sector privado, el rol del sector privado en los procesos de desarrollo. Y bueno, el sector privado, claro, es algo muy amplio, ¿no? Dentro de esto incluye muchos temas. Se habla de remesas, se habla de inversión de impacto, de cadenas globales de valor, por supuesto, de comercio. Se va a hablar también de financiación climática. La financiación climática, como sabéis, es una agenda que se debate más en las COP, es el lugar, pero bueno, también se intenta tener en cuenta esa agenda paralela para crear vínculos y, como digo, pues en una lógica de conjunto. Se va a hablar también de la propia arquitectura financiera internacional, de cómo, como mencionaba también Marta en la introducción, ¿no?, cómo asegurar que sea representativa y equitativa, y se va a hablar también, pues, de nuevos desafíos, ¿no? Qué tipo de oportunidades y retos nos traen las nuevas tecnologías, la innovación, seguramente también la inteligencia artificial. Has hablado del rol del sector privado y quiero recoger ese guante, María. En la conferencia de Addis Abeba en 2015 hubo un Business Forum de un día de duración. En cambio, en la conferencia de Sevilla, este foro se va a extender a lo largo de toda la conferencia y será inaugurado por el mismísimo presidente del Gobierno. Claramente se le quiere dar mayor protagonismo al sector privado en la arquitectura de la financiación al desarrollo. Entonces, ¿qué papel podría jugar este sector en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible antes de que termine la década? Efectivamente, Marta, como dices, desde la conferencia de Addis Abeba, el foco que se pone en el mundo del desarrollo sobre el sector privado es mayor, ¿no? O sea, hace ya tiempo que somos muy conscientes de que los desafíos de desarrollo
son tan grandes, tanto por su naturaleza como por su volumen, que los recursos públicos son simplemente insuficientes, ¿no? Y entonces, bueno, en Addis Abeba se impulsó toda esta narrativa de tenemos que conseguir, tenemos billions y tenemos que pasar a los trillions, y para eso necesitamos el sector privado, ¿no? Eso, ahora que llega a la conferencia de Sevilla 10 años más tarde, pues no se ha conseguido en cuanto a volumen, y además ahora, en el contexto actual en el que de hecho hay muchos donantes tradicionales que están recortando sus presupuestos de ayuda oficial al desarrollo públicos, pues nos damos cuenta todavía más de la necesidad de que el sector privado participe de forma más activa, ¿no? Entonces, ¿por qué esta movilización no se ha dado? Pues hay muchos puntos, digamos, que examinar críticamente, ¿no? Muchas veces se dice pues que hay una falta de un diálogo en el que se comprendan, ¿no? O sea, el sector público y el sector privado al final hablan idiomas distintos en muchos casos, tienen maneras de trabajar distintas, tienen sistemas de incentivos diferentes, y entonces realmente el reto que se plantea ahora es cómo alinear esas formas de trabajar, esos idiomas y esos objetivos, porque en lo que sí que hay consenso es que es absolutamente necesario trabajar juntos, ¿no? Y esto además lo hay en ambos lados. También muchas veces el sector privado es muchas veces el primero que quiere también participar de forma más activa en los procesos de desarrollo, pero digamos que falta terminar de cerrar ese vínculo. Y esto pasa, por supuesto, por comprender también desde el sector público pues los distintos tipos de sectores privados que hay, porque también se habla de ello como si fuera un bloque, claro, y no es así, ¿no? Uh-huh. Para que el sector público entienda mejor las necesidades de la cooperación al desarrollo, es muy necesario contar con la sociedad civil y sus organizaciones, ¿no? ONGs, fundaciones, el mundo académico. Y precisamente el fin de semana previo a la conferencia de Sevilla se reúne el llamado Mecanismo de la Sociedad Civil, que es una plataforma internacional que agrupa a diversas organizaciones precisamente para fijar sus posiciones en una declaración conjunta preparatoria a la conferencia, ¿no? María, ¿qué se espera de este encuentro? Pues mira, yo creo que la sociedad civil es un actor absolutamente esencial en el proceso por dos motivos principales, ¿no? Primero, por lo que hacen, por su propia naturaleza de a lo que se dedican, ¿no? Muchas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al desarrollo pues trabajan de cerca las realidades de desarrollo con las que lidian y por lo tanto conocen esas realidades, están más en contacto con ellas y por lo tanto pues son un megáfono importante para también traer a la mesa y decir cuáles son esas necesidades que se siguen identificando. Pero además de por el propio trabajo que hacen, también la sociedad civil es esencial como un poco un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Porque además están siendo muy proactivas las organizaciones de la sociedad civil en general y concretamente en el proceso de Sevilla, pidiendo transparencia, exigiendo resultados. Básicamente, entonces yo creo que su rol también es un poco en este proceso que es tan político y tan institucional, recordar siempre también cuáles son los motivos últimos de todo el proceso, ¿no? Que es pues el no dejar a nadie atrás. Y entonces, en el contexto actual, que es particularmente geopolítico, particularmente centrado en esta narrativa de los intereses propios, la sociedad civil está reivindicando pues esta idea de, oye, no nos olvidemos de cuáles son los objetivos de todo esto, ¿no? Aquí una cosa también que es importante mencionar, cuando hablamos de sociedad civil pasa un poco como con sector privado, ¿no? Que lo metemos todo en una misma bolsa y es también muy heterogénea. Y una cosa que es importante es también esta capacidad que tiene la sociedad civil de compartir experiencias y realidades independientemente de su geografía, ¿no? Entonces es muy importante que participe la sociedad civil del norte, pero también del sur y también de distintos sectores. Y entonces lo que esperan de esta conferencia, un documento de conclusiones lo más ambicioso posible, que no se olvide, como decíamos antes, ¿no? Hay toda esta lógica de todo esto va mucho más allá de la ayuda oficial al desarrollo, pero no olvidemos que la ayuda oficial al desarrollo sigue siendo también importante dentro de esta lógica de conjunto de flujos de financiación, que la participación del sector privado efectivamente se alinee también con estos objetivos establecidos y acordados entre todos, que garantice una participación equitativa, justa, democrática durante el propio proceso de negociación y que permita luego pues que haya un seguimiento y una implementación de lo que se acuerde en Sevilla.
Y volviendo a España, vosotras dos acabáis de coordinar una publicación para Elcano, donde proponéis una renovación de la posición española en la agenda de financiación para el desarrollo. Precisamente como anfitriona de esta 4ª Conferencia Internacional de Financiación, ¿qué oportunidades se presentan para España? Si te parece, empezamos contigo, María. Pues mira, yo una cosa que creo que es importante señalar es que España en todo este proceso tiene un doble rol, ¿no? Por un lado, efectivamente como anfitriona, le toca facilitar el proceso, las negociaciones de la mano de Naciones Unidas y, por supuesto, y del resto de países miembros de Naciones Unidas. Y por otro lado, pues también como Estado miembro de las propias Naciones Unidas, también tiene su propia posición y sus propias prioridades, digamos. Y yo creo que también por el tipo de momento en el que estamos, se unen un poco las dos en cuanto a que ambos roles se acaban traduciendo en que para España es importante y está muy decidida a impulsar esto, que haya un acuerdo final que signifique algo, ¿no? Que nos permita realmente poner en marcha mecanismos nuevos, formas de trabajo nuevas, mejorar las que ya hay. Entonces, y además precisamente también porque, como decía antes, es en un contexto en el que muchos de los donantes tradicionales, los llamados donantes tradicionales, están recortando sus presupuestos de ayuda oficial al desarrollo y España no. Entonces, en este sentido, España es un poco una excepción y el propio hecho de que se haya presentado, de que se haya ofrecido acoger la cumbre es una muestra de que España sigue apostando por la cooperación multilateral. Entonces, para España, este momento de reconfiguración y de la multipolaridad es también una oportunidad para mostrarse como líder de la cooperación multilateral, para mostrar que sigue apostando por ella, para buscar nuevas alianzas y nuevas formas de trabajo. Sí, y de hecho, un poco en línea con esto que estaba señalando María, España cuando se candidató, no sé si existe esa palabra, para acoger la cumbre, insistió en su rol de bisagra entre el norte y el sur, ¿no? Las 3 conferencias previas se celebraron en países del sur y España, bueno, pues era un poco anómalo, ¿no? Que un país europeo fuera el que acogiese una cumbre de financiación del desarrollo de Naciones Unidas. Y el argumento fue este, ¿no? Bueno, pues digamos es un país del norte que está muy al sur o un país del sur que está muy al norte, según cómo se mire, y es verdad que más allá, ¿no? del simbolismo, España también tiene la oportunidad aquí, en primer lugar, de ayudar a tejer posiciones europeas ahí donde no existen, ¿no? Esta también es una característica de la cumbre, también lo indicaba María, ¿no? Es una cumbre anómala en el sentido de que recoge también debates que se producen en otros espacios de negociación. Entonces, bueno, hay muchos aspectos de la agenda de financiación donde no existe una posición europea. Entonces, por un lado puede ayudar a crear, a tejer esas posiciones europeas y por otro lado puede ayudar a acercar esas posiciones con las de otros países y otras regiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues España ha hecho un poco de bisagra, ¿no? Tanto en el espacio europeo como en el espacio iberoamericano. Y luego quizás, bueno, pues otro elemento ya muy brevemente que también es una oportunidad que se abre ahora y ahí el liderazgo de España va a ser esencial. A diferencia de las agendas de los fines, es decir, los objetivos de desarrollo del milenio, la Agenda 2030, la agenda de los medios, como lo llama María, no ha tenido una infraestructura, digamos, ni unos mecanismos de seguimiento, ni unos compromisos más claros, ni unas metas específicas, lo cual también está en parte en la explicación de por qué, bueno, pues esas 3 conferencias pues han tenido, bueno, pues en algunos casos, bueno, pues éxitos dudosos, ¿no? Y ahora sí, esta conversación sí está. La necesidad de tener un marco de resultados que permita hacer un seguimiento de los acuerdos y si no pasar de los billions a los trillions, desde luego sí conseguir unas mejoras significativas en los impactos. Y esa oportunidad también se abre en estos momentos para España. Bueno, fantástico. Verdaderamente ha sido un placer teneros aquí, Ileana y María. Muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido. Esperemos que la cumbre de financiación en España se recuerde como un éxito, que se cierre con un documento que sea constructivo y que pase a la historia como algo que ha salido bien. En cualquier caso, encontraremos un análisis de la cumbre en Elcano, seguro, vaya en una dirección o en la otra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Marta Driese, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Iván Óscar López Valerio y Laura Mula se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter o Blue Sky en @realcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.